había profetizado antes, dice el libro de Judas, versículo 14. Profetizó Enoc. Ahora, cuando vino el diluvio, ¿vivía Enoc? ¿O dónde estaba Enoc? Muerto. ¿Quién cumplió? ¿Quién cumplió la profecía del diluvio? Noé. Dice la palabra del Señor que Enoc ya se lo había llevado el Señor, dice la Biblia. Ahora viene Noé. Noé comienza a predicar 120 años. Dice la mensajera del Señor, no es que Noé estuvo allí predicando con la palabra de Dios. ¿Saben cómo a través predicó Noé? La mensajera del Señor dice que en cada martillo que le daba el arca, ¿era qué cosa? Un mensaje. Hermanos y hermanas, antes del diluvio, Noé predicó 120 años. La gran nación, el gran pueblo, ¿se arrepintieron todos? Dice la palabra del Señor que solamente se salvaron ¿cuántas personas? 8. 8 personas. ¿Fue qué cosa? Un pequeño remanente. Familia. Ahora, hermanos, si hablamos también, Café. también en el tiempo en que dice la palabra del Señor que también si hablamos nosotros también en el tiempo que Dios libró al remanente o al pueblo de Israel, Dios le había dado un mensaje a Abraham. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Génesis capítulo 12, Dios le había prometido y le dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ve a la ciudad que yo te diré, y será de ti ¿qué cosa? Una nación grande. Tu generación será llamado bendición. Te daré toda esta tierra para que tú heredes. Hermanos y hermanas, ¿cuál era la generación de Abraham? Era el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que Abraham comienza a predicar. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 dice la palabra del Señor también. Entonces Dios le dijo, ten por cierto que tu descendencia será ¿qué cosa? Peregrino en la tierra ajena. ¿Y será qué cosa? Esclavo y oprimido durante ¿cuánto tiempo? 400 años, hermanos y hermanas. Al final de los 400 años, ¿qué iba a pasar? Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrá con grande ¿qué cosa? Riqueza. Era el mensaje que Dios le había dado a Abraham. Abraham, tu descendencia será esclavo por 400 años. Anuncia. Abraham comienza a predicar a su gran descendencia. Iréis esclavos por 400 años. Pero la liberación, dice la palabra del Señor, ¿vivía Abraham? Ya no vivía. ¿Quién tomó Dios para librar a ese pueblo para cumplir su promesa? Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 12. Levanta un segundo profeta. Abraham no se cumplió en su tiempo esa profecía o ese anuncio. ¿Lo cumplió quién? Moisés. Moisés se levanta, dice, a finalizar los 400 años. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te envío cuando haya sacado a este pueblo de Egipto. Serviréis a Dios en este monte. Hermanos y hermanas, Dios le promete una liberación al pueblo de Israel. Lo profetizó lo profetizó Abraham. ¿Lo cumplió quién? Moisés. En el diluvio lo predicó Enoc, lo cumplió Noé. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ir, dice la palabra del Señor,
que lo mismo que fue, lo mismo que se hará. Lo mismo que se ha sido hecho, lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Conforme se venía predicando estos mensajes en los tiempos de nuestros antaños, cómo fueron cumpliendo, así será la profecía de la verdad presente en nuestros tiempos. Dice, ¿y se cumplió esta profecía? Sí. En Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41, el tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fue 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de Egipto todo ejército del Eterno. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió. Ahora, hermanos, dice también, vamos a hablar también de Jeremías. De Jeremías dice la palabra del Señor: toda esta tierra quedará desolada en espanto. Dios le había anunciado antes de la destrucción en el año 70 al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor: va a ser destruido. ¿Quién lo predicó? Jeremías, el profeta. Lo encontramos también en Jeremías 25, 11 al 12. Dice la palabra del Señor que Jeremías comenzó a predicar y a predicar. Pero saben, hermanos, dice la palabra del Señor que Jeremías saca un pequeño remanente. ¿Saben cuántos? ¿Y quién cumplió esta profecía en el tiempo? ¿Fue quién? Daniel. Otro profeta levanta. Jeremías profetiza, se cumple en el tiempo de Daniel. Dice, al final de los 70 años, en el año 538 antes de Cristo, al periodo terminando en el año 536, Dios levanta a otro profeta que fue Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 1 a 2, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí que la escritura por la palabra del Eterno, el profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de ser, ¿qué cosa? Concluir en 70 años. ¿Y saben qué pasó? También Daniel saca ¿qué cosa? Un remanente. Saca un remanente, dice la palabra del Señor. La Biblia dice que salieron en conflicto de los siglos, nos hace algunos detalles sobre esto. Dios envió un mensajero, Jeremías, que todo el pueblo había pecado, había apostatado el mensaje, habían desobedecido a Dios. Pero siempre hubo una profecía en cada pueblo. Pero ¿saben qué pasó? La gran mayoría dice conflicto de los siglos, el capítulo 1, que su confianza pusieron ¿en dónde? En el templo de Dios. Su confianza fue en el templo, donde dice la palabra del Señor que era un templo maravilloso. ¿Saben? Cuando el sol salía, dice la palabra del Señor, conflicto de los siglos, cuando el sol reflejaba el templo, ¿qué hacía el templo? Dice que reflejaba la gran ciudad de Jerusalén. Era una iglesia maravillosa. ¿Y saben qué hicieron la mayoría de los judíos? Su confianza pusieron en el edificio, como muchos hoy en día lo hacemos. Desechamos la profecía bíblica, nos confiamos en el edificio. Y decimos, no es que nosotros somos la única iglesia, es que de la iglesia no me salgo. Hermanos, ¿estamos correctos o estamos en un error? Correcto. Estamos en un error, dice la palabra del Señor. Porque la liberación de ese pueblo dice que cuando en el tiempo que Daniel se cumplió esta profecía, en el año 70, había un pequeño grupo de los judíos que nunca se apartaron de la profecía bíblica que había anunciado Jeremías. Y cuando vieron las señales que se iban aconteciendo, las señales en el templo, que se escuchaba una voz, la señal que se veía donde se ocultaba el sol, entendieron, este es el tiempo. Dice la palabra del Señor que después que Cestio Galo fue a dar una advertencia, este pequeño grupo dice que salieron, se huyeron al monte que Dios le había dicho.
Dios le había advertido, cuando veáis la ciudad rodeada sobre los ejércitos romanos, ¿qué iban a hacer? Huyan a los Huyan. montes. No descienda a su casa a tomar su capa. Dice la palabra del Señor que hubo, dice así, la Biblia dice que salieron unas 50,000 personas después del año 70, en el año cautiverio en Babilonia, bajo el liderazgo de Daniel, a la ciudad de Jerusalén para restablecer su religión. Pero, hermanos, dice aquí, a Daniel se le fue dada la profecía de las 70 semanas. En ese periodo se marcaba eventos muy importantes como el ministerio de Jesucristo como el Mesías. Ahora, hermanos y hermanas, dice aquí que lo que Daniel profetizó sobre las 70 semanas, Daniel profetizó, ¿quién lo cumplió? Juan el Juan el Bautista. Bautista. Sobre las 70 semanas que el santuario será ¿qué cosa? Purificado. Pero no, dice la palabra del Señor que después de las 70 semanas había de ser sacrificado el cordero. ¿Saben quién lo cumplió? Juan el Bautista en el capítulo Mateo capítulo 3 versículo 3 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Daniel lo había profetizado, se cumplió en el tiempo del segundo profeta de Daniel. Así que hermanos, estamos viendo unos ejemplos que otro profetiza, otro lo cumple. Dice así, Juan el Bautista hizo una verdad presente ese mensaje. Mateo capítulo 3 versículo 9 a 10, este árbol era la nación judía. Hizo sacar un remanente de esa profecía. Sí. La pregunta, ¿Juan el Bautista sí sacó un remanente? Sí lo sacó. Jesús dice la palabra del Señor que eligió a 12 discípulos. A 12 discípulos, a los galileos y a otros, e incluso al remanente fiel que recibirá a Jesús como su Salvador. Hermanos y hermanas, también Juan el Bautista levanta un remanente que ellos guardaron el mensaje. Ahora, hermanos, llegamos a nuestro tiempo. Este es el mensaje que nosotros debemos de tomarlo de la mano y no apartar sobre él. Yo lo digo así que este mensaje, hermanos, sobre las 2300 tardes y mañana es como la sangre que corre sobre nuestras venas. Si la sangre se dejara de correr sobre nuestras venas, ¿qué pasaría? Moriríamos, dejaríamos de existir. Sin este mensaje, hermanos, no somos nada. No tenemos ninguna esperanza. Dice allí, el último ejemplo de Daniel son las 2300 tardes y mañana. Dice allí, Daniel 8:14, y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañana, el santuario será ¿qué cosa? Purificado. Daniel lo había profetizado. ¿Y saben quiénes lo cumplieron, hermanos y hermanas? Dice allí, 10 años antes, Dios, antes que se cumplieran los 2300 tardes y mañana, había levantado el movimiento, ¿qué cosa? Millerista. Guillermo Miller había dicho que Cristo vendría en el año de 1843 y luego corrió la fecha para el 22 de octubre de 1844, según Daniel en 8:14. Mucha gente abrazó este mensaje y lo predicaron con mucha fuerza, pero llegó la fecha y no sucedió nada. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Falló la fecha? No. No. La Biblia no se equivocó. La profecía no se equivocó. Fue una mala interpretación que no llegaron a entender a dónde se iba a cumplir. ¿Saben, hermanos? Dice la palabra del Señor que Guillermo Miller comienza a predicar. Hermanos, dice, arrepiéntanse
Así como Juan predicó, Juan el Bautista, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Fue el mismo mensaje que Guillermo Miller. Cristo viene, prepáranos. Nos preparemos porque el Señor viene. Hermanos y hermanas, dice la palabra del Señor que Él marcó una fecha. Y la profecía bíblica, según 22 de octubre de 1844, se iba a cumplir la profecía. Se iba a cumplir. Lo había predicado Daniel 8:14. Ahora se levanta, dice allí, Guillermo Miller comienza a predicar. Este mensaje, hermanos y hermanas, mucha gente abrazó este mensaje. Llamó la atención a muchos y miles de personas en ese momento. Comenzaron a arrepentirse, preparar su vida, dejaron su riqueza, se despojaron del mundo. Hubo un divorcio mundanal. Se prepararon solo al encuentro con Cristo Jesús. Pero saben, hermanos y hermanas, dice la palabra del Señor, que llegó la fecha, el 22 de octubre, esperando a su esposo, a Jesús como el Rey de Reyes. Dice la palabra del Señor que no sucedió nada. Ahora imagínense, hermanos, ¿cómo es que una familia, cómo es que una familia tiene sus invitados? Comienza a gastar, a invertir para el alimento de sus invitados. Prepara un lugar y llega la hora de su invitado y no llegó. ¿Cómo se sentiría esa familia? Disgustado. En ese momento tal vez se puede estar triste porque lo que quería hacer no llegó a lograr. Guillermo Miller, el gran grupo del movimiento adventista, no era adventista en ese tiempo. Ellos abrazaron este mensaje. Llegó la fecha exacta, el 22 de octubre. Cristo no llegó. ¿Fue qué cosa se conoce? ¿Cómo qué cosa? El gran chasco. El gran chasco, hermanos y hermanas. Ahora dice la palabra del Señor que quedaron chasqueados. Quedaron chasqueados, ya no querían saber más del mensaje. Pero un tiempo dice la palabra del Señor que mientras iba por su campo a un pionero adventista que lo conocemos, alguien lo reconoce el nombre. Irametsu. Dice la palabra del Señor que recibe una voz del cielo, una inspiración de Dios y le dice, esta profecía no fue terrenal, sino fue ¿qué cosa? Celestial. La purificación del santuario no era aquí en la tierra, sino que es en el cielo. Es cuando Cristo sale del lugar santísimo, va al lugar santo. Y ahora, hermanos, dice la palabra del Señor, fue conocida como el gran chasco de 1844 para los adventistas. Pero saben, pero la profecía no quedó allí. Dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Vamos a ver, hermanos, Apocalipsis 10, versículo 11, alguien que lo tenga en la mano. Y uno que busque Apocalipsis 11, 1 a 2. Ayúdame para la lectura. Apocalipsis, capítulo 10, 11. Dice así. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Y el capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Amén. Hermanos y hermanas, dice la palabra del Señor, después de ese gran chasco, no se quedó allí ese mensaje. El mensaje de la purificación del santuario no se quedó allí. Dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Es necesario que ¿qué cosa? Que profetices otra vez. Ahora el Señor levanta a una sierva que muy se conoce ahora, la sierva del Señor Elena G. de White, que ahora por fe la iglesia adventista cree que es una profeta. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 11:2 que también ellos comienzan a profetizar.
Ahora esto es lo que la iglesia adventista, hermanos y hermanas, estamos viviendo sobre este mensaje. La verdad presente.